Un saludo cordial, les damos la bienvenida por parte de Exhibit de Centroamérica. En Exhibit estamos 100% dedicados a que nuestros clientes puedan sacar conocimiento de sus datos, utilizando para ello las herramientas analíticas líderes de la industria y un equipo de consultores certificados, expertos en facilitar que las organizaciones logren orientarse en los datos. No dejen de preguntarnos cómo podemos ayudarlos para que sus datos apoyen el proceso de toma de decisiones. Hacemos lo necesario para lograrlo, desde la extracción, transformación y limpieza de sus datos, la visualización de estos, creación y entrenamiento de modelos Machine Learning, hasta la implementación de una cultura analítica a través de un plan que les permita muy fácilmente elevar el nivel de madurez analítica de su organización. Agradecemos entonces su participación a este webinar titulado Actualice sus conocimientos en preparación de datos con Tableau Prep Web. Tendremos como facilitador al ingeniero Kevin Martínez, consultor de inteligencia de negocios en Exhibit, con experiencia en diversos proyectos de diferentes sectores como retail, banca y gobierno, entre otros. Recomendamos pues que vayan anotando sus preguntas en el chat en la medida que vayan surgiendo, pues las mismas serán respondidas al final de la presentación. Con ustedes entonces, el ingeniero Kevin Martínez. A continuación le dejo unas pequeñas palabras de Christian Gardiner, donde dice que los datos son el activo estratégico de las compañías por excelencia. Bien, ¿cómo va a ser la dinámica del webinar? Primero vamos a presentar el material, como segundo punto, el desarrollo del mismo, y como último punto sería la sección de preguntas y respuestas que se estarán llevando a cabo al final del webinar. El contenido abarca 5 puntos principales, donde el primero es datos de muestras y límites en el procesamiento de datos. 2. Funcionalidades disponibles en la web, interfaz de Tableau Prep Web, ejemplo de creación de un flujo y publicación de flujos en la web. Como primer tema, tenemos que datos de muestras y límites en el procesamiento de datos en la web. Se pudo extraer 4 puntos principales. El primero es conectarse a archivos. Tableau Prep Web te permite conectarse a archivos con un máximo de tamaño de 1 giga. Cuando me refiero a 1 giga, no me refiero a 1 giga de volumen de datos, sino del mismo archivo, ya sea archivos Excel, archivos CSV, que son archivos de textos, y de extracción de Tableau, que son conocidos como hypers. En cuanto a las opciones de muestra de datos, Tableau Prep Web excluye uno de los 3 que tiene la versión local, la versión desktop de Tableau Prep, que es que muestre todos los datos que se encuentren en la fuente de datos que se está consultando. Actualmente en la web solo se puede tener 2 opciones, se pueden elegir 2 opciones, que es el muestreo predeterminado que hace Tableau para el procesamiento de datos, para visualizar datos, básicamente para visualizar, no procesar, para visualizar datos, y la que es personalizada, que uno elige la cantidad de registros que uno va a ver o visualizar en el proceso de tratamiento de datos. En unos minutos le voy a mostrar esa diferencia que hay entre la versión desktop y la versión online. Como tercer punto, tengo que el administrador configura el número de filas, el número máximo de filas que se vaya a procesar. Por default es 1.000.000, pero se puede establecer límites mayor o menor a la predeterminada por parte de Tableau Prep, y eso ya sería el administrador. Si es a nivel de Tableau Server, sería el mismo administrador del servidor. Si es a nivel de Tableau Online, sería el administrador de sitio. Como cuarto punto, se tiene que en Tableau Online el administrador de sitio también limita el número de ejecuciones de flujo que se pueden realizar en un día. Esto tiene una serie de factores
que impactan en esta función, en esta característica, que se ven temas de licencias, que depende de la cantidad de licencias, se va a ejecutar la cantidad de flujos, el número de flujos que se van a ejecutar en un día, en 24 horas. Como segundo punto tenemos lo que son las funcionalidades disponibles que podemos encontrar en la web. Cabe destacar que Tableau Prep la podemos utilizar en tres plataformas diferentes. La versión local o desktop, que es Tableau Prep Builder, que esa es la instalada en su equipo, donde se esté trabajando. Tableau Server, que ya sería con infraestructura propia del cliente. Ya esta plataforma es mucho más personalizable que la versión Tableau Online. Que la versión Tableau Online ya las infraestructuras no están a nivel del cliente, sino que la infraestructura tecnológica está a nivel de Tableau. Y lo que se compra es un espacio, un sitio para gestionar todo su contenido de Tableau. ¿Ok? Esas son tres plataformas que hay que tener claro en la cual podemos trabajar con Tableau Prep. En Tableau Server y Tableau Online se trabaja con la versión web, ¿no? Bien, en cuanto a las funcionalidades, tenemos que conectarse a los datos. Como vemos en pantalla, en las tres plataformas podemos conectarnos a diferentes datos, diferentes fuentes de datos, ya sea que sean archivos de textos, archivos Excel, CSV, como también diferentes tipos de base de datos, como por ejemplo Oracle, que son los más comunes, Oracle, Amazon Redshift, Vertica, Google BigQuery, SQL Server, MySQL, MariaDB, MongoDB, entre otros. Construya y organice su flujo. Esto antes solamente se podía hacer en la versión local, en la versión de Tableau Prep Builder. Y bueno, ya con esta versión, ya eso se ha migrado a la versión web. Definir el tamaño de la muestra. Como puntos, como mencioné en el slide anterior, se puede definir el tamaño de la muestra, ya sea personalizable o que tome la cantidad predeterminada que defina Tableau. Unir filas y tablas de base de datos en el paso de entrada. Básicamente ya esto es trabajar con la misma herramienta utilizando los componentes de union, de joins, para cruzar fuentes de datos. Y eso, pues, en los tres está habilitado, en las tres plataformas. Tenemos también lo que es limpiar datos y darle forma. Esto es básico, ¿no? Es la esencia de Tableau Prep, que es que lleve a cabo el proceso de extracción, transformación y carga de datos. Limpiar, agregación y unión de filas o columnas de datos. Bueno, esto hace un poco referencia también al punto, hace 2 puntos arriba, que dice unir filas y tablas de base de datos. Bueno, básicamente agregación y unión de filas o columnas de datos ya es trabajar con los propios componentes de Tableau para cruces de fuentes de datos. Crear pasos de flujo reutilizables. Esto básicamente es tener un flujo completo, complejo, ¿ya? Y nosotros queremos un segmento, una parte de ese flujo, el cual nosotros podemos guardarlo y reutilizarlo en otro flujo si es lo que nosotros queremos hacer, de mantener una lógica que hayamos utilizado anteriormente y que nos pueda servir para otros proyectos. Esto solamente está habilitado para la versión desktop, que es Tableau Prep Builder, y el resto está inhabilitado. Guardar flujos automáticamente en la web. Ya esto es uno de los beneficios de trabajar en la web, muy importante, porque no tendríamos que estar a cada momento guardando el proyecto que vayamos trabajando, el flujo que vayamos trabajando. ¿Ok? Y la recuperación automática de archivo, que es el punto que sigue, solamente está habilitado en la versión desktop, en la versión de Tableau Prep Builder. Que esta básicamente es, en caso, como no tenemos un guardado automático, tenemos una recuperación automática. Y eso surge en base a que cuando Tableau Prep, la herramienta se congelaba, pues se cerraba de manera automática.
y de manera inesperada. Entonces no podíamos guardar en el momento y perdíamos todos los avances que hayamos hecho si no lo hemos guardado. Con la recuperación automática, una vez uno abre la herramienta, pues automáticamente va a aparecer la información, el flujo que estábamos trabajando pues hace unos momentos. Ver salida de flujo en Tableau Desktop. Esto solamente está en la versión local. En la versión web y online no podemos ver desde un componente, y se los voy a mostrar con algo práctico, ya viéndolo directamente en la web, que no podemos ver desde la herramienta web, ver como un preview de cómo va quedando nuestros datos, nuestra limpieza de datos, y verlo ya en un ambiente o una plataforma de visualización para crear nuestros dashboards, respectivos dashboards. Como otra funcionalidad tenemos lo que es crear una extracción en un archivo. Básicamente esto es crear una extracción de Tableau de manera local, que se pueda guardar directamente en nuestra máquina. Y esto no es posible en la versión Tableau Server, en las plataformas Tableau Server y de Tableau Online, solamente en la versión desktop. Crear una fuente de datos publicada, eso sí, ya que como te encuentras en un ambiente de servidor, vas a poder guardar tus extractos de Tableau directamente en el servidor de Tableau en el que te encuentres y guardar datos de salida de flujo en base de datos externas. Importante, muchos creerían que por ser una versión web no pudiéramos escribir a una base de datos alguna data que ya estemos trabajando en la herramienta. Y sí, nosotros vamos a poder, con la versión web, vamos a poder de igual forma, como en la versión Tableau Prep Builder, escribir en una base de datos lo que nosotros estemos trabajando. Importante saberlo. En cuanto a la interfaz de Tableau Prep Web, esto sería un pequeño abrebocas, ya vamos a entrar en la misma herramienta en sí, pero esto es para que vean que se mantiene en gran medida la interfaz que nosotros, los que ya hemos trabajado con la herramienta de Tableau Prep Builder, pues se nos resulta bastante familiar, básicamente igual, ¿no? Entre otras palabras, que la versión de esto. Solo que esta es un ambiente de servidor. Actualmente nos vamos a conectar desde Tableau Online para hacer la parte pues, práctica de cómo creo un flujo una vez estando en la página de inicio del servidor, qué debo hacer para poder crear un flujo y bueno, las diferentes funcionalidades que dijimos que podemos encontrar en un punto y no podemos encontrar acá o que en qué se diferencia, ¿no? La versión desktop y la versión pues online que vamos a probar. Como ejemplo de creación de un flujo, tenemos lo siguiente. Este sería, ¿no?, la página de inicio, que ya sea que nos encontremos en Tableau Server o en Tableau Online. En este caso nos vamos a concentrar en Tableau Online. Esta es la página de inicio, ¿ok? Muchos ya la reconocerán. Y donde nosotros podemos crear un flujo, nos vamos aquí donde dice crear. Y ya esto ya con la nueva versión de Tableau, bueno, ya Tableau Online se actualiza de manera automática. Así que los que tengan el servicio de Tableau Online van a poder ver pues esta funcionalidad de crear un flujo de Tableau Prep. Una vez le demos clic a la opción de flujo, pues esto es lo que se nos va a abrir en una pestaña, en una página diferente, en una pestaña diferente, donde no sé si esto pues les resulta bastante familiar. Aquí tengo la versión Prep Builder, la versión desktop abierta. Pues ya yo tengo un flujo pues, precargado, ¿no? Pero básicamente es la misma, es el mismo escenario. Uno de los grandes beneficios de esto es que no vas a tener que instalar esa herramienta en tu máquina. No debieras estar en ese
corre y corre, ¿no? Ya eso lo vas a poder ver, lo vas a poder trabajar y visualizar y editar, porque antes con solamente la versión con Tableau Data Management, que es un servicio aparte, solamente podíamos publicar los flujos y darle el tema de la automatización de la ejecución de los mismos. Pero ya con esto vamos a poder editar, estemos donde estén donde estén, vamos a poder editar nuestro flujo y en un ambiente web. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, es básicamente pues la misma, casi la misma interfaz. Ahora, ¿cómo creamos o cómo nos conectamos a un set de datos? Bueno, lo podemos hacer directamente aquí, donde podemos encontrar como primera opción Tableau Server. ¿Ok? Y aquí, una vez le demos clic a Tableau Server, pues nos va a mostrar cuáles son las fuentes de datos pues, que se encuentran publicadas a nivel de Tableau Online. Vamos a esperar, carga un poco. Ok, como nos muestra la herramienta, nos va a mostrar los diferentes fuentes de datos que se encuentran publicadas ya a nivel de Tableau Online. Si en un caso en particular queremos conectarnos a un archivo, pues nos van a salir las diferentes opciones que básicamente son las mismas, ¿no? Que si conectarnos a Excel, a archivos PDF, a un archivo de texto, a una extracción de Tableau, pues lo tenemos acá. Igual, si nos queremos conectar a un servidor, pues también tenemos toda esta serie de opciones. Vamos a mantener las mismas los mismos tipos de fuentes de datos, los más comunes, los más utilizados en el mercado, Amazon Redshift, Google BigQuery. Si queremos conectarnos a un file server, como por ejemplo Google Drive o OneDrive, está también MariaDB, Microsoft SQL Server, MongoDB, MySQL, Oracle, Postgres, SAP HANA, Salesforce, Vertica. Entonces ya nosotros nos podemos conectar a esto. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio cargando, que si se dan cuenta aquí dice que nosotros podemos pues conectarnos a un archivo y esto pudiéramos simplemente arrastrarlo utilizando el drag and drop de Tableau, lo arrastramos y esperamos a que él haga un upload del archivo. No lo está haciendo. Vamos a cargar este archivo de texto. Y vamos a esperar que él haga la carga. Cabe destacar que al estar migrado ya a un ambiente de servidor, pues ya hay una serie de factores adicionales que, que están intrínsecos en todo este proceso, que es el tema de la red, ¿no? De la banda ancha que nosotros estemos disponiendo en el momento. Porque si se dan cuenta, ya vamos a estar cargando una fuente de datos. Anteriormente tú solamente buscabas el archivo, te conectabas y automáticamente se cargaba la fuente de datos. En este caso en particular, él tiene que montar o cargar esa fuente de datos en la web. Entonces hay un proceso adicional que pues tenemos que tener en cuenta de que pues se va a consumir ancho de banda, ¿no? Si se tiene un buen ancho de banda, pues esto va a funcionar de una manera mucho más fluida. Y como en la versión de esto, apenas nosotros nos conectemos a una fuente de datos, automáticamente va a aparecer en nuestro panel de flujo. Van a seguir saliendo pues las mismas configuraciones iniciales, principales, de que si nos estamos conectando a un archivo de texto, cuál es el separador, si queremos una actualización incremental del archivo de la fuente de datos, pues también permanece y se mantiene igual que la versión local, no hay ningún problema. Lo del muestreo de datos, la había mencionado,
que a nivel de la versión local tenemos 3 opciones y la que se diferencia entre la versión local y web es usar todos los datos. Esta opción, me imagino que es por tema de rendimiento, lo pudieron haber excluido pues de la versión web, pero mantenemos lo que es la cantidad de muestra predeterminada y el número fijo de filas que uno quisiera pues con la que uno quisiera visualizar pues a medida como va avanzando nuestro o evolucionando nuestro desarrollo. Bien, se mantienen las mismas funcionalidades, ya sea de crear un campo calculado, las diferentes funcionalidades que podemos encontrar, que si de agregación, analítica, de fecha, todo lo mantenemos igual. Esto es interesante porque muchos podrán pensar que porque están en la nube, pues sea un poco limitado, ¿no? En cuanto a procesamiento, en cuanto a lógicas. Y bueno, esto es una excepción, esto básicamente es igual que la versión, tenemos una super máquina, un super software a nivel de la web. ¿Ok? Bien, entre las funcionalidades que se mencionó hace un momento, la diferencia entre las diferentes plataformas, tenemos que hay diferencia en la versión, en la versión web, en el apartado del componente de salida, que les había mencionado que ya la funcionalidad de la característica de publicar o de crear un extracto de manera local como un archivo está inhabilitado a nivel de la web. Pero tenemos podemos seguir publicando en el ambiente de servidor, podemos publicar nuestros extractos en la web y no hay ningún problema con eso, o escribir a una base de datos también. Entonces, las diferentes bases de datos se siguen manteniendo las mismas, como Amazon Redshift, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Snowflake y Teradata. Ok. Bien, para los que son un poco más creativos y que el negocio pues les exige que sean más, más exhaustivo en su análisis, pues Tableau Prep Web mantiene la funcionalidad de insertar script R o Python a nivel de la web. Muchos creerían que a lo mejor esto pues, no va a estar por ser de repente algo muy personalizado, ¿no? En cuanto a los desarrollos en Tableau. Esto nos lo va a permitir sin mayor problema. ¿Okay? Bien, supongamos que este es nuestro flujo, ya lo hemos creado. Yo había mencionado un tema sobre el visualizar, el hacer un preview en Tableau Desktop. Ok, a nivel de la versión local, si nosotros le damos clic a cualquiera de los componentes o pasos a nivel del flujo, pues tenemos una opción que se llama vista previa en Tableau Desktop. Y esto no necesariamente hay que generar un hyper o una salida para poder visualizar. Desde cualquier punto en el tiempo, pues uno puede hacer eso en la versión local. En la versión web, ya esa opción pues se encuentra inhabilitada. El resto se mantiene igual. Si queremos, por ejemplo, si queremos ejecutar nuestro flujo, podemos hacerlo desde acá o como aparece acá, si tenemos más de una salida, pues nos va a aparecer desglosado aquí las diferentes salidas que tengamos desarrolladas. Interesante, tenemos un guardado automático. Si nosotros creamos, por ejemplo, un paso, observen este estado que se encuentra del archivo. All changes saved. Si yo agrego un nuevo componente, un cambio mínimo, lo que sea, o supongamos que sea un paso de limpieza, automáticamente va a decir que está guardando los cambios. Esto es una ayuda grandísima para que los que realmente pues, hacen desarrollos a nivel de esta herramienta no tengan que estar guardando en todo momento pues, sus avances. Él automáticamente lo va a ir guardando. Bien, ese guardado realmente es en memoria.
o sea, como de manera lógica, porque no es que tú hayas creado el flujo en el servidor, no lo has guardado directamente en el servidor. Entonces, para hacer un guardado en el servidor, le damos clic a donde dice o publish as. Si es nuevo, obviamente cualquiera de las dos te va a decir cuál va a ser el nombre del flujo al que nosotros queremos, como lo queremos nombrar, y en el sitio nos va a decir los diferentes proyectos, que son las diferentes carpetas, en donde nosotros pues queramos guardar nuestro flujo, ¿ya? Entonces esa es la manera de cómo guardar nuestro flujo. Él inicialmente guarda esto como de manera lógica, pero no quiere decir que esto esté guardado ya como un archivo o un contenido en el servidor. Entonces eso es importante que lo tengan claro. Él guarda a nivel lógico, pero cuando ustedes publican, él guarda todo lo lógico que él haya guardado, él lo va a guardar ya de manera como un contenido físico en el servidor. Así que eso es importante que lo tengan claro. En cuanto a las diferentes pestañas como File, pues tenemos que ya sea guardar como un borrador, crear un nuevo flujo, publicar o insertar un flujo. Esto es para la parte de reutilización de flujos. Si queremos insertar un flujo dentro de otro, pues también lo pudiéramos hacer aquí. O si queremos descargar el flujo, él lo que hace es descargar un flujo empaquetado. La extensión de un flujo normal, de un flujo que no sea empaquetado, es TFL, pero acá es TFLX. Si se dan cuenta, en el logo de Tableau, Prep aparece como una banda chocolate y eso quiere decir que es un extracto. O sea, que él tiene ya embebido la fuente de datos en el flujo. Y eso pues le va a evitar que cuando uno descargue el flujo pues tenga que colocar algunas credenciales si es que se está conectando a alguna fuente de datos publicada o si se está conectando a un servidor de base de datos, evitar escribir pues credenciales, ¿no? Entonces, esto es la interfase de Tableau Prep Web. Tenemos la pestaña de Edit, de Flujo, que solamente es ejecutar todo el flujo completo. Y bueno, la versión de ayuda que básicamente nos muestra el contenido, la documentación de toda la herramienta en sí. Cuando ya nosotros hemos publicado nuestros flujos en Tableau Prep Web, en el servidor, ya en el ambiente de servidor, pues cuando nosotros lo seleccionemos, antes de abrir el flujo, simplemente seleccionemos nuestro flujo, nos va a aparecer esta información, que es básicamente la descripción general, que nos va a aparecer en esta parte de abajo todo el flujo completo, si es que ya lo tenemos desarrollado, las diferentes conexiones a las que se encuentra tanto de salida como de entrada, las tareas programadas asociadas al flujo y el historial de ejecución y todo este tema de linaje. Una de las características que se hereda para esta nueva funcionalidad de Tableau Prep es que vamos a mantener el tema de las advertencias que vemos aquí, de donde dice advertencias de calidad de datos. Tanto en el servidor de Tableau Online como en el servidor propio del cliente, pues se va a manejar también el tema de las advertencias para los extractos. Bueno, como surgió esta nueva característica de crear flujos a nivel de Tableau de la web, también vamos a tener o heredar esta característica muy importante que nos dice cuál es el estado actual en cuanto a datos que tengamos en nuestro flujo. Si hay que actualizarlo, si está obsoleto porque ya no se usa, todo eso lo vamos a heredar. Cabe destacar que el tema de actualización de un flujo de manera automática se lleva a cabo por el servicio de Tableau Data Management. Eso es importante por medio de Prep Conductor. Acá con Tableau Prep Web vamos a tener, sí, la manera de actualizarlo, pero de manera manual, no de manera automática por medio de tareas programadas en el servidor. Importante que lo tengan claro. Y como último punto de
webinar, pues tenemos lo que son las preguntas y respuestas. Y como último punto, pues ya sería darle las gracias por por participar en el webinar. A continuación voy a dirigirme al chat de la sesión, pues para responder sus preguntas o en caso tal, pues ver que hayan preguntado ustedes. Sí, correcto. Se pueden actualizar los flujos, voy a responder igual acá. Se puede actualizar los flujos de manera automática por medio de Prep Conductor, los que tengan el servicio de Data Management. Ah, ok, sí. Sí, sí, correcto, Cristian. Esa es la respuesta. De que, ajá. Saludos, Cristian. Hay conector para SharePoint. Nosotros lo podemos ver acá directamente. Y no tenemos conexión, no tenemos un conector directo hacia SharePoint. Y tanto en la versión web como en la versión local de Tableau Prep Builder, tampoco pues mantenemos se mantiene pues ese conector hacia SharePoint. César. Si tienen alguna pregunta también en cuanto a costos, en cuanto a temas de licencia, pues tenemos en pantalla, estamos mostrando en pantalla pues a los dos gerentes de ventas, a los cuales ustedes muy bien van a estar contactando o pueden hacer su pregunta y ellos se van a estar contactando directamente con ustedes. Les agradecemos sus preguntas, su participación, ¿verdad? A cada uno y su atención durante toda esta presentación. Esperamos que la información que fue expuesta, ¿verdad?, por el ingeniero Kevin sea de mucha utilidad para su día a día. Les invitamos también, ¿verdad?, a estar atentos a nuestro siguiente webinar que se llevará a cabo el día 17 de junio, ¿verdad?, o sea, este mismo mes, cuyo título es Mejore el gobierno de los datos en el entorno de análisis con Tableau Data Management. La idea, ¿verdad?, el objetivo de este webinar es tratar aspectos de administración de datos de manera escalable para facilitar visibilidad, confianza y descubrimiento. De esta manera nos despedimos deseando que todos tengan un excelente día y como les compartimos hace un momento, ¿verdad?, están los datos de contacto para cualquier inquietud adicional que ustedes deseen aclarar, pues están allí el ingeniero Enrique Cano y Félix Ramírez. Les agradecemos a todos su atención. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Un placer.